buenos días, sean bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Muy contentas de estar aquí junto con Laura. Buenos días, Laura. Hola Yamel, qué bendición estar de nuevo de regreso con nuestras oyentes, con esta comunidad que nos sigue los viernes. Ha sido un largo descanso Bueno, para sí, ha todas. sido un largo descanso, pero no se pueden quejar porque les dejamos todas las semanas lo que fueron los videos más vistos del año pasado, así para que no perdieran la costumbre de conectarse con nosotros. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo este videocast, te contamos que este videocast sale todos los viernes y con esto buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Ese es digamos, nuestra meta principal en Arraigadas. Y bueno, como les digo, contentas este año nuevo 2023, que también, valga la redundancia, es año de conferencia. Laura, y cuéntanos Así qué ha es. pasado en estos días con la conferencia. Bueno, se ha llenado, nos ha sorprendido de verdad el interés de las hermanas, porque sabíamos primero que había que hacerla más grande, porque la anterior se llenó con las 6,000 y sabíamos que teníamos que crecer un poquito, pero nunca nos imaginamos que iba a crecer tanto y que nos quedábamos cortas de Es nuevo. impresionante. La realidad es que es difícil encontrar un espacio para acomodar a tanta gente y hemos ido aumentando y aumentando, pero ya no podemos aumentar más. Ya con 8,000 no podemos aumentar más en el espacio que tenemos. Pero estamos muy agradecidos a Dios por este año, no solamente por la conferencia, sino que también el ministerio cumple 10 años. O sea que para nosotros es un año Así de es. verdad muy especial. Y tenemos una gran gratitud con el Señor de la forma como Él ha llevado el ministerio y como Él lo ha hecho crecer. Y no fue nunca nuestra intención ni nuestra estrategia, es algo que Él ha hecho a pesar de Amén. nosotros. Y de verdad que estamos súper agradecidos. Así que estamos Así es. animadas viendo ya que se acerca la conferencia. Solamente faltan 2 meses. Increíble. Y eso está aquí ya ahorita. De verdad que está caliente la cosa en el app de Mujer Verdadera. Ese app Si tú estás está. oyendo, exacto, y si tú estás oyendo este programa y no te has registrado en el app y vas a la conferencia, no lo dejes de hacer porque es un lugar donde vas a estar enterada de todas las cosas, te puedes conectar con otras, puedes saber noticias relativas a la conferencia que vamos a publicar por ahí. Así que es importante que descargues Así es. el. Y también, exacto, y manténganse también atentas a las redes, porque obviamente los próximos días estaremos también dando más información sobre, bueno, el concierto todavía hay poquitas, pero todavía hay oportunidad para el concierto y también lo que será la experiencia en línea de nuestra conferencia. Manténganse también a través de nuestras redes para que Exacto. puedan también saber más. Si te es imposible pues asistir en físico, también hay oportunidad. Así que la idea es que se mantengan pendientes a nuestras redes. Y como tú decías, Laura, cumplimos 10 años. También todo nuestro contenido de este año está enfocado mucho en celebrar lo que Dios ha hecho. El poder mirar Así hacia es. atrás y el poder ver qué ha hecho Dios, porque como tú decías, Laura, no ha sido una estrategia de humanos, no ha sido que vamos, no, o sea, solamente ha sido Dios y yo creo que Dios nos ha sorprendido en el camino, en todo lo que ha sido Sí, estos 10 años y es a la expectativa también de lo que Dios hará en los próximos años que Él exactamente. así haya decidido. Somos sus siervas, se haga con nosotros de acuerdo a su Amén. voluntad. Yo a veces hablo con Patricia y decimos, si nosotros hubiéramos sabido al principio lo que iba a significar empezar el ministerio, nos hubiéramos Así es. asustado. Porque nosotros no somos profesionales de esto, nosotros no sabemos mucho de esto. Y la verdad que lo que hicimos al principio era para Amén. bendecir la iglesia local de Así es. nosotros. Entonces ahora ver lo que Dios ha hecho es como que, wow, nosotros estamos sorprendidas y nos sentimos agradecidas de que Él nos haya considerado dignas de poder ser parte de Amén. esto. Amén. Así que con ese corazón estamos y nos encontramos en este Así es. momento. Y bueno, dando inicio con lo que es arraigadas, digamos ya formalmente, y ya que las hermanas van a poder Ajá. estar compartiendo con nosotras a través del chat, como ministerio también, y es algo que está muy, muy, muy cerca también de tu corazón, Laura, es la importancia de la palabra de Dios. Y siempre nos gusta empezar enfocándonos en esto, en la palabra de Dios, en el lugar que debe tener
la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero empezar leyendo una frase muy famosa, me imagino que muchas de las hermanas lo han visto, de Charles Spurgeon, que dice: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Y particularmente a mí me llama la atención porque sabemos cuán fácilmente nuestra mente se dispersa. Yo no sé la tuya, pero la mía se va rápido en múltiples cosas. O sea, y no estamos diciendo que uno como no puede leer otras cosas, pero la mente nos engaña, nuestro corazón nos engaña. Y yo te pregunto, Laura, entonces, para ti, ¿qué significa esta frase? O sea, primero, número uno, ¿qué significa? O sea, ¿cómo tú interpretas esta frase de Spurgeon? Y segundo, ¿cuál es la importancia en tu vida de tener tu tiempo con la palabra de Dios? Bueno, tendría tanto que decir, pero como tú empezaste diciendo, Yamel, para nosotros es muy importante animar a las mujeres que estén en la palabra. Por supuesto, nos encanta que nos escriban de los podcasts, que se animan con los podcasts, y eso es maravilloso, pero la palabra es la fuente principal. Al igual que decía Spurgeon, de todos los libros del mundo, hay uno que es el libro que contiene la sabiduría de Dios, el plan de Dios, la mente de Dios, la revelación de Cristo. Así que, ¿qué libro más importante que ese? Y para mí, de verdad, que estar en la palabra diariamente es el alimento más importante de mi vida, literalmente. Y Dios me ha ayudado, desde que nosotros nos convertimos, mi esposo y yo, puso en nosotros como esa hambre por la palabra, que cada día empezamos el día, cada uno por separado, en la palabra de Dios. Y eso ha sido para mí, yo creo que lo que me ha ayudado. No hay libro, no hay clase, no hay conferencia, no hay podcast, no hay prédica que pueda alimentar a uno más que estar en la misma palabra de Dios, que Dios le hable a uno directamente, que te enseñe. Me encanta como Isaías decía, cada mañana me levanta y me enseña. Entonces, para mí es el tiempo más atesorado y más protegido del día, porque déjame decirte que la lucha es real. Es una batalla campal. Sí, al final del año pasado yo empecé a meditar que cada vez más el tiempo con el Señor se me acortaba. Yo me acuerdo cuando yo me convertí que eran 2 horas y pico, 3 horas en la palabra. Yo me acuerdo que en Santo Domingo, cuando yo llegué, yo trabajaba en un lugar que me quedaba a 1 hora de distancia. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana a leer la palabra y a estar con el Señor, porque para mí eso era lo más importante. Mientras el tiempo fue pasando, yo empecé a hacerlo. Dejé ese trabajo, entonces ya no trabajaba, me levantaba más tarde. Empezó el día a invadir ese tiempo. Poco a poco empezó a invadir, hasta que más recientemente, ahora viviendo aquí en Chicago, que tengo horas de diferencia con el staff de Aviva Nuestros Corazones, que está alrededor de todo el mundo, y horas totalmente distintas, todas trabajamos en horas diferentes. Yo me levanto y veo mi teléfono y ya tengo un montón de textos que quiero contestar, pero ya eso está invadiendo mi tiempo con el Señor. Entonces fue una determinación de la voluntad este año que yo empecé, y es que me levanto muy tempranito en la mañana y no miro los teléfonos, no miro los chats hasta que yo termino mi tiempo con el Señor. Y déjame decirte que he visto la diferencia. He visto la diferencia en la calidad del tiempo que le estoy dedicando a ese tiempo que para mí es tan importante y es tan valioso. Pero si no lo hacemos intencionalmente, la vida y las necesidades y las actividades y el día que arranca ya te invadió el tiempo y te quitó tiempo con el Exacto. Señor. ¿Y qué cosas así tú puedes como puntualizar? ¿Has visto, o sea, o que has podido aprender o interiorizar de la palabra, o sea, a través de la palabra de Dios? ¿Qué te ha permitido ver de ti misma también? Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que ese es el espejo, ¿verdad? Mejor espejo que existe en el mundo, porque me enseña quién yo soy y me enseña mi necesidad tan grande que tengo del Señor, de Cristo, ¿verdad?
Y es la palabra que nos permite conocer a Dios, tener comunión con Él a través del Espíritu Santo es lo que me santifica. Dice la palabra que la misma palabra es lo que nos santifica, nos hace crecer, nos madura, ilumina nuestro camino, calma nuestra ansiedad porque nos recuerda las promesas que si no estamos ahí se nos olvidan porque empezamos a ver el mundo a nivel horizontal y se nos olvida esa conexión vertical, ¿verdad?, con Dios. Dirige nuestros pasos, nos advierte, nos confronta con nuestro pecado que muchas veces está ahí oculto y no los vemos. Me encanta como el salmista decía, enséñame, no deje que ningún pecado se enseñoree de mí y adviérteme de lo que están ocultos porque yo no los veo. Entonces, no solamente es un espejo, es como una linterna que entra a todos los recovecos de la mente y del corazón y me confronta con mi realidad, pero me recuerda el Evangelio, ¿verdad? Y la gracia de Dios y el perdón de Dios. En fin, yo no sé, la verdad es, Yamel, que es como respirar. Totalmente. ¿Cómo uno puede vivir sin respirar? Sin el aliento de vida. Entonces, eso realmente es lo que se ha convertido para mí y yo le doy gracias a Dios por eso, porque oyendo a otras personas sé que no es lo común que suceda. Entonces, definitivamente que es la palabra de Dios que nos aconseja, nos da sabiduría, nos da la mente de Cristo. Imagínate hoy en día con todas esas ideologías que hay ahí, con todas esas verdades y mentiras mezcladas, si nuestra mente y nuestro corazón no está anclado, pero anclado de verdad en esa palabra eterna, en esa roca eterna, vamos a ser movidos de aquí para allá por cada viento de doctrina. Entonces, por eso es que nosotros empezamos cada año diciéndole a nuestras oyentes la importancia de la palabra y por eso tenemos ese recurso de Mujer Verdadera 365 que lo vamos a tener siempre disponible para aquellas mujeres que no tienen ese hábito, para ayudarlas a adquirir el hábito. Y Yamel, hemos recibido testimonios de mujeres con años en la fe que nos dicen, no, yo jamás me había leído la Biblia tapa a tapa. Esta es la primera vez que lo he hecho y qué bendición ha sido. O sea que te animo a ti que estás escuchando, si nunca te has leído la Biblia completa, tienes que empezar a hacerlo si tú eres una hija de Dios, porque ese es el consejo completo de Dios. Sí. Y vas a empezar a ver a Dios de una manera más grande. Vas a entender mejor su plan, su propósito, la historia de la redención. Así que, y si no tienes un plan, pues obviamente te animamos a poder, y podemos colgarlo aquí para aquellas que no conocen ese Tú sabes, plan. ahora que mientras tú hablabas, pensaba dos cosas. Primero, tú ponías el ejemplo de es como respirar, que uno no puede vivir sin respirar. Pero yo pensaba, nosotros no estamos, o sea, tú respiras, pero tú no estás consciente. Entonces, esa analogía que pones es interesante porque es que eso debería ser lo natural, lo normal en nosotros. Y obviamente sabemos las luchas, como tú dices, pero eso debería ser. Y lo otro es que cuando tú mencionabas la parte de que nos confronta, yo recuerdo que hace unas 2 semanas en nuestro estudio bíblico de la iglesia, estábamos haciendo el libro En Busca de Dios y hubo una parte que hablábamos de que a veces nuestro corazón es tan engañoso y por eso la importancia, fíjate que Romanos dice, renovaos vuestro entendimiento. O sea, es una cuestión que tú tienes que estar haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es tan engañoso y si nosotros no estamos en la palabra, como tú dices, con todas estas ideologías, es posible que yo misma me encuentre no dándome cuenta de cosas que yo tengo que cambiar, porque no estoy en la palabra de Dios, porque no estoy en eso. Y eso me lleva al segundo punto que queremos hablar, porque si hay una cosa particularmente que yo he encontrado en la Biblia, es la cantidad de referencias que hay sobre la importancia en meditar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra meditar, no es meditación de yoga, no estamos hablando de eso, sino es eso, o sea, cuando tú meditas, cuando tú pasas tiempo, pero cuando tú estás, como tú dices, o sea, procesando, interiorizando todo esto. Y en particular, a mí, yo creo que el Salmo 119
es el que mejor expone esa riqueza de lo que debe ser la palabra de Dios y te lo presenta de diversas maneras. O sea, te está diciendo lo mismo, pero con diversas palabras, yo digo. Y lo que más me gusta de ese capítulo, entre otras cosas, es que para mí, que la veo, que es como una lámpara y como una luz a mis pasos. Yo no sé cuántas de ustedes, las hermanas, se han visto, se va la luz. No sé en cuánto país se va la luz, pero ha pasado. Oye, y es una oscuridad total. Uno anda con un foquito, o una lamparita, una linterna. Normalmente, ¿qué uno hace? Alumbra al piso. O sea, yo no alumbro arriba, es al piso a donde yo voy a caminar, porque obviamente si la tengo así y yo no estoy viendo, y es una analogía que me hace pensar, wow, obvio, o sea, es la lógica. Tú alumbras hacia abajo para ver por dónde tú vas a caminar. Entonces, eso es súper importante y eso de que es la lámpara, o sea, ¿qué pasa cuando hay oscuridad? Y tú prendes una luz. De una vez tú haces así, o sea, obviamente, y lo que tú decías, que ve todos los rincones de tu corazón. Y eso es lo importante, porque yo no sé ustedes, pero yo sé que tengo una habilidad genial para yo darle la vuelta a las cosas y uno le busca, o sea, y uno va a justificar tu punto, a menos que tú te encuentres con la palabra de Dios. Y justamente anoche estaba viendo algo ahí en las redes y me encontré con una muchacha que, un reel de eso, ella tenía la Biblia y ella está leyendo la Biblia y la cierra, molesta y hace, no, porque entonces decía, cuando la palabra de Dios te refleja completo, entonces ella cierra la Biblia como que, no, me resisto, pero después dice, ok, y lo abre como, ok, está bien, pero nos resistimos, pero definitivamente eso es lo que está ahí. O sea, la palabra de Dios no es no es una carga, no es algo para hacerte sentir, ay, que la vida cristiana es aburrida. No, fíjate que en el Salmo 119, o sea, dice, tu palabra, o sea, es dulce. Al principio quizás no va a ser muy dulce, pero una vez uno lo medita, lo interpreta, lo entiende, pues obviamente ya uno dice, sí señor, no voy a pelear. Yo creo que se va convirtiendo en dulce cuando nosotros entendemos lo amargo que es el pecado. Porque es como dice la palabra, que Cristo endulza las aguas, ¿verdad? Pero la realidad es que si nosotros no vemos nuestro pecado como amargo, como algo a evitar, la Biblia no nos va a saber a miel. Pero definitivamente es como tú dices, es una luz. Fíjate que el ser humano está buscando lucecitas todo el tiempo en su oscuridad, porque todos ven la oscuridad, pero ven lucecitas que no son la luz verdadera, ¿verdad? Que me lleva a Cristo, que es Cristo mismo, es la luz. Y entonces empezamos a buscar en lugares equivocados y nos movemos dando tropiezo por la vida cuando está esa luz verdadera, ¿verdad? Y definitivamente que esa idea de que la palabra nos transforma, como tú dices, me encanta como dice 2 Corintios, que contemplando a Cristo en la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria. O sea, es poco a poco, esa transformación ocurre en la medida que yo me expongo. Es como que tú y yo empecemos a desarrollar una amistad y ahora yo empiezo a parecerme a Yamel. A mí me choca que mi esposo es cubano de origen, pero él no habla como cubano, pero solamente tiene que juntarse con unos cubanos y empieza a sonar como un cubano. Entonces, muchas veces nosotros, por eso es que la palabra te dice también en Proverbios que tengas cuidado con las compañías que guardas, porque esas compañías te van a influenciar. Es correcto. Si la compañía más importante de mi vida es Jesús y el Espíritu Santo en comunión con Dios, en la palabra de Dios, eso me va a transformar, porque lo que yo me expongo me va a transformar. Irremediablemente, no, eso va a pasar. Así como me expongo a lo malo, me expongo a lo mejor, que es la misma palabra, ¿verdad? Así es. Y entonces, definitivamente que se convierte en un deleite, entonces. Es así. ¿Y cómo tú definirías, Laura, la palabra de Dios? Yo la puse como una lámpara y una luz a mis pasos. ¿Cómo tú la definirías? Bueno, yo creo que eso es lo mismo, es la revelación de Dios. Y recalco esa palabra, revelación. No es información sobre Dios, que puede ser para muchas personas, pero
para el que la entiende, al que Dios le da esa iluminación a través del espíritu del nuevo nacimiento, y ahora ve esta palabra como el corazón y la revelación de Dios, donde Él revela su plan de redención, donde nos revela Cristo. Toda la palabra se trata de Cristo. Todo el plan de redención se trata de Cristo y de su gloria. Y cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo nos revela eso, imagínate, eso, la palabra de Dios se convierte, como decíamos ahorita, en todo. Así que es el instrumento por el cual Dios se revela, por el cual Dios nos santifica, por el cual Dios nos muestra a Cristo, por el cual Dios nos transforma, por el cual Dios nos sostiene, nos ancla en el medio de toda esta locura filosófica, ideológica, y por el cual Dios nos promete y nos habla de la esperanza que tenemos en Él y de la gloria venidera y de la gracia venidera. Entonces, imagínate, ¿qué otro tesoro hay como ese? No existe otra cosa como esa. Y nos habla de quién es Dios, de las riquezas de su gloria. A mí me encanta, como dice Isaías, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces, si yo entiendo eso, ¿cómo yo no voy a querer conocer a ese Dios y ser transformada por ese Dios y tener comunión con ese Dios que declara el fin desde el principio? Entonces, sí, para mí, como de nuevo, Dios me habla, me muestra su corazón, sus propósitos, me lava, me enseña, me da entendimiento, me aconseja. Mira que uno siempre está buscando consejos. En lugar de ir a esa fuente de toda sabiduría, que me habla de todas las cosas, que me muestra todo, que me clarifica todo, que me da la perspectiva de Dios sobre todo, que me ayuda a ver el mundo con esos lentes correctos, que me dice, esa plomada que me dice, mira, esto es lo correcto. Por aquí, es así. Exacto. Y como dice segunda de Timoteo, es sutil, es inspirada por Dios. Es como el aliento de Dios que nos habla explica la vida, explica quién soy, explica quién Él es, explica su plan. Y que me enseña, me reprende, me corrige, me instruye. Y entonces nos equipa para vivir para su gloria. Para que caminemos en esas buenas obras que Él planificó de antemano para nosotras. O sea, yo no sé ni qué más palabra poner. Es todo para nosotros. Por eso decía la referencia con respirar, porque debe ser todo. Y algo importante, no solamente es para mostrarnos y protegernos en un sentido de todas las ideologías que están fuera, sino también las que están adentro del mundo evangélico también, para poder entender, sobre todo nosotras como mujeres, entender nuestro rol, nuestro llamado, que es uno de los más atacados fuera y dentro de lo que es. Entonces, mira, Yamel, eso es importantísimo, eso que acabas de decir, porque muchas veces digo, no, porque el evangelio tiene impacto en quienes nosotras somos como mujeres, como hombres. Entonces, si nosotros no estamos anclados en la palabra, vamos a creer todas esas filosofías erradas que el mundo nos enseña acerca de nuestro llamado como mujer. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros somos convencidas de por qué fuimos creadas? Cuando Dios dijo, y creó a Dios al hombre y a la mujer, de acuerdo a su imagen, y vio a Dios que era bueno. ¿Bueno por qué? Porque cumple con el propósito para el cual Él lo creó. Entonces, ¿cómo somos enseñadas si no es a través de la palabra? Porque si no, el mundo nos va a querer llevar por otra vía. Eso es lo que busca, llevarnos para otra vía y bueno, con todo lo que ya hay es de miedo. Por eso es que es un ancla, porque nos cimenta ahí en esa roca, en esa verdad absoluta, que me dice quién soy, para qué fui hecha, cuál es el propósito, cómo yo lo glorifico. Entonces, si no estoy ahí, si no estoy anclada, no estamos como en un término medio. Si no estoy anclada, estoy a la deriva. Y me encanta porque no es tampoco, o sea, esa parte en particular, es en muchas partes, Dios no las deja a interpretación, o sea, es súper claro, es blanco y negro, es esto y es esto, que
que tú no puedes decir, no, porque que eso hay que ver, no hay que ver nada, es que está claro cuál es el rol de cada uno y a qué fuimos llamados, que uno quiera darle la vuelta, ya es Sí, otro asunto, pero está bien claro ahí, o sea, no es de que es uno de los misterios, no estamos hablando de Apocalipsis, o sea, es bien claro, está claro. Mira, Yameli, siempre pienso en la ilustración. No sé si te ha pasado, a todas las que nos escuchan. Cuando tú estás en una playa, ¿verdad? Y tú estás sentada en tus cheslón, ahí tomando el sol, y decides caminar hacia la playa y nadar un rato. ¿No te ha pasado a los pocos minutos que tú miras a la orilla y ya tú no estás frente al cheslón? Ya tú te has movido porque la corriente te ha llevado sin tú darte ni cuenta. Es correcto. Entonces, si no tenemos ese punto de referencia, nosotras, si estamos ancladas, por eso esa ancla, ¿qué hace el ancla en un barco? Lo mantiene firme. Lo mantiene en su lugar. Entonces, si nosotros no estamos ancladas, por eso yo insisto, si no estamos ancladas, estamos a la deriva, como cuando estamos nadando, que no nos lleva la corriente, sino que no demos cuenta. Porque es tan fuerte la corriente que nos va a llevar. Es fuerte, pero es sutil. Porque es imposible. Exacto, y no nos damos cuenta. Como siempre hablamos del sapo en el agua, pobre sapo, que se va cocinando sin darse cuenta. O sea que qué importante es estar en la palabra. Así es. Laura, ya pasando como un poquito más a lo práctico, yo quisiera que tú nos cuentes, después yo lo cuento, pero yo creo que tú nos cuentes un poco de qué estás estudiando este año en tu lectura diaria y qué te motivó, digamos, como a hacer ese tipo de estudio en particular que estás haciendo. Bueno, voy a irme un poquito más atrás y hablar un poquito de cómo es mi tiempo cómo es mi devocional, porque también le puede dar ideas a las hermanas. Como les decía al principio, desde que nos convertimos, a nosotros fue eso, una revelación de Dios. Ustedes tienen que comer mi palabra, para que puedan crecer, para que puedan madurar. Y teníamos ese amor y ese primer amor tan fervoroso que empezamos a establecer el hábito y ya el hábito se quedó. Y aún en tiempos donde no sentimos esa pasión, porque eso nos pasa a todos, cuando tenemos esos tiempos de, no sé cómo llamarle, a veces como de apatía. Sí, a veces en medio de prueba, de apatía. Sí, uno está apático, uno tiene pruebas. Uno se enfría. Pero como está el hábito, ya tenemos el hábito. Entonces estamos ahí y un día el Señor ¡ping! Y nos enciende de nuevo esa pasión y nos habla de por qué estamos apáticos y nos vuelve otra vez el primer amor. Entonces el hábito es importante y yo yo no soy buena con los números, mi esposo es que me corrige la fecha, pero tenemos como 20 años de convertidos. Y eso quiere decir que yo me he leído la Biblia de tapa a tapa 20 veces. Pero en medio de esas lecturas también hago cosas más enfocadas, que si voy a estudiar los Salmos de una manera muy particular o el Nuevo Testamento. Otra cosa que he hecho es que me leo en español y en inglés. Un año tomo una Biblia en inglés, otra en español, diversas traducciones. Me encanta cambiar de traducción porque me le da otra perspectiva. Disfruto mucho la Nueva Biblia de las Américas, en inglés varias otras traducciones, la Nueva Biblia, Traducción viviente. Traducción viviente, en fin. Y entonces, a través de los años he hecho Biblias de estudio, he usado comentarios, que si el de MacArthur, que si el de Matthew Henry, que me encanta. Este año estoy haciendo el de Mayer, pero yo no voy directo al comentario inmediatamente. Yo hago diferentes planes de lectura. Hay veces que es un plan que me lleva del nuevo al viejo, o nuevo, Proverbios, Salmos, antiguo, o solo antiguo. Este año estoy solamente en el Nuevo Testamento y eso me hace, sí, eso me hace ir más profundo. Pero lo bueno es ir a la palabra, leerla, ver todo lo que yo le puedo sacar a eso, qué palabras se repiten, qué ideas, qué conceptos, qué quiere decir esto, que el Espíritu me hable. Y luego entonces puedo ir, si quiero, a uno de esos comentarios y a veces digo, wow, lo mismo que yo vi, o lo mismo que me mostró el Espíritu Santo, o mira esto que no había visto. Y esto lo enriquece aún más. Pero como yo hago mis devocionales, otra cosa que yo hago es que yo escribo mucho. Yo tengo diarios y diarios y diarios desde que me convertí, que están en una caja, porque ya no sé dónde ponerlos.
Porque ahí yo escribo oraciones del momento, ahí yo escribo textos que fueron iluminados de una manera muy particular para mí ese día. Y entonces a veces voy para atrás y digo, wow, esto que yo oré, mira esta pequeña muestra, que lo voy a compartir porque hay que compartir como Dios escucha las oraciones. Desde la cosa más sencilla, Él está a cargo de la cosa más sencilla de tu vida hasta el problema más grande. Mi hija Sara tenía que viajar a Santo Domingo con la bebé, ayer que iba a la boda de una amiga. Y yo escribí en mi diario, Señor, sé con ella, pon ángeles en su camino que la ayuden, porque ella iba cargada con el coche, con el carrito, con su bulto, con otro carry-on, en fin, iba llena de cosas, ella sola con la bebé. Y yo oraba sencillamente, Señor, pon ángeles que la ministren el camino, que la ayuden, que la ayuden en el proceso. Pues solamente hace llegar al aeropuerto aquí en Chicago, y cuando va a entregar su maleta le dicen que está sobrepeso, porque eran menos libras de la que ella pensaba. Y entonces dice ella que ella dice, bueno, voy a abrir mi maleta para empezar a sacar cosas. Y la señora le dice, sí, abra su maleta y empieza a sacar cosas. Y la persona que está atrás en la fila le dice, ¿qué pasa? No se preocupe, yo pago el sobrepeso, ¿cuánto es? Y le insistió tanto que Sara tuvo que aceptar. Wow. Y el hombre le pagó el sobrepeso. El Señor. Dime tú, si eso no es un ángel que Dios puso en su camino. Así ¿Y es. yo qué hago hoy? Yo leo eso ayer. Y le doy gracias, Señor, gracias, Amén. porque tú escuchas las oraciones más sencillas. Así es. Y veo entonces, cuando voy hacia atrás, su obrar y cómo Dios ha suplido y cómo Dios ha sido fiel. Y eso alienta mi fe. Entonces, por eso me encanta escribir. Entonces empiezo orando, por supuesto, alabando a Dios, confesando pecados. Y entonces ya entro a leer la palabra. Y otra cosa que hago es que siempre tengo un libro, que cuando yo termino mi lectura de la palabra, tengo un libro que yo leo varias páginas para terminarlo en corto tiempo, y así continuamente estoy leyendo un buen libro. En este momento estoy leyendo ahora el libro de Providencia de John Piper. Entonces, es como un banquete en la mañana, y cuando yo termino, ¿cómo voy a terminar ese día? Alentada, esperanzada, preparada, aconsejada, confrontada y confortada por la palabra y por el Evangelio. Entonces, por eso digo que ¿cómo una persona puede vivir sin eso? No sé. Así es. No sé. Y cuenta tú, Yamel, ¿cómo es para ti? Yo soy como siempre, siempre trato de complicarlo, pero nada, ahí vamos. Igual sí me he leído la Biblia, obviamente, de tapa a tapa. No llevo la cuenta así como tú, pero sé que la he leído varias veces en diferentes diferentes versiones, pero obviamente siempre como que trato que puedo hacer diferente este año. Y este año estoy haciendo los salmos. El día de mi cumpleaños, Ananín, que de nuestro equipo, me regaló un devocional de los salmos en un año. O sea que lo estoy haciendo entonces, y estoy haciendo también, igual que tú, un estudio del Nuevo Testamento. Entonces, con los salmos, lo que estoy tratando de hacer es, o sea, lo leo, es cortito, pero yo lo amplío, o sea, porque se pone como a veces 1 o 2 versículos, sino yo agarro entonces todo el salmo, y estoy tratando de enfocarme mucho en lo que es la confianza y hablar mucho a mi alma, sobre todo sobre la soberanía de Dios, y en no temer, que es algo que vemos mucho en los salmos. Entonces, aquellos que luchamos con ansiedad, eso es algo bueno para recordarte el no temer. Entonces, con el Nuevo Testamento, estoy haciendo es la de un capítulo por día, enfocándome en varias cosas. O sea, no simplemente como que vamos a leerlo y sigo por ahí, sino, por ejemplo, subrayar palabras claves, personas claves, cosas claves que estén ahí, o cosas que yo no había visto antes, porque a veces uno lee y eso es la riqueza. Por eso dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, la palabra de Dios siempre va a tener algo. Y tú te quedas como, ay, pero mira, yo no me había percatado de eso, por ejemplo. Ay, entonces como que estoy buscando como esas cosas así que no había visto antes, o no me había percatado. Leerlo por versículo, despacio, como te digo, no corriéndolo, porque como es un capítulo por día, es como, ok, vamos, o sea, a leerlo de verdad en eso. O sea, y entonces eso de tu escribir, hace años, creo que fuiste tú misma, nos hablaste de esto, que es el Illuminated Bible. Está en inglés, pero lo pueden hacer igual en español. Y la idea es escribir. Déjame sacar uno
cualquiera, bueno, Lucas, que está vacío, que no ha empezado Lucas. Y la idea es tú reescribir el mismo, o sea, aquí está esta porción y aquí tú la reescribes en tus propias palabras. Es una forma también como de tú memorizar. Me gusta porque eso es una técnica, es una Excelente técnica eso. en educación. Tú sabes que esa es una técnica muy importante a la hora de la Biblia, que cuando tú lees una porción, tú la digas en tus propias palabras. Exactamente, exactamente. Porque eso te dice cómo, eso te ayuda a procesar el concepto de lo que tú Porque tú leíste. como que lo ves así y ponerlo en tus propias palabras. O sea, mira, digo, no es que le voy a hacer una Exacto. herejía, pero eso, o sea, el ponerlo así. No, exacto. Entonces, ahí la tengo, este es justamente el Nuevo Testamento solamente, entonces, como por eso fue que empecé. Y también, Excelente. pues obviamente hacerle preguntas al texto, o sea, ¿quién fue? ¿Qué fue lo que hizo? O por qué fue que lo hizo? O por ejemplo, con el mismo Juan, o sea, ver a Juan empezando en Marcos, porque Marcos tiene una peculiaridad, pero no vamos a entrar en eso, pero como ver eso, quién, cuándo, por qué, Sí. cuándo fue, dónde fue o cómo fue, o sea, como que hacerle ese tipo de preguntas ayuda mucho. Y sabemos que la palabra de Dios comunica ideas, como decíamos al principio, que hay muchas cosas que quizás no van a ser tan blanco y negro como otras, pero tú sabes, como que cuál es el mensaje principal. Por ejemplo, cada uno de los evangelios tiene un público diferente. Por ende, vas a ver cosas diferentes. O sea, el evangelio de Juan es el evangelio universal, pero Mateo le habla específicamente al judío y por eso vas a ver muchas cosas. O Lucas habla mucho de lo que es el hijo del hombre, el hijo de, o sea, ese tipo de cosas te ayuda como a verlo de otra manera y como poder entender por qué lo dijo así o por qué quizás omitió, qué sé yo. Por eso digo que a mí me gusta complicar la vida, pero eso, sobre todo en los evangelios. Y algo que nos gusta hacer mucho también en ANC, en muchos de nuestros retos lo vas a ver, que es personalizar o profundiza. Entonces yo creo que eso también es algo importante, que es cómo yo voy a responder ante eso. O sea, ok, lo leí, porque como tú decías, no es simplemente leerlo y tú lo decías al principio, no es información, porque tú puedes leer. Es información, pero es, ok, Sí. ¿qué yo voy a hacer ahora con eso? Y por ejemplo, con los salmos, como yo decía, ok, ¿qué yo voy a hacer cuando yo entiendo que la palabra de Dios me muestra que Dios es soberano, que yo no puedo estar ansioso? O sea, ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Lo voy a dejar ahí o es algo que yo tengo que Exacto. interiorizar y recordarme? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo Exacto. eso va a cambiar mi vida? A la luz de algo nuevo, por ejemplo. Mira, yo no había visto, qué sé yo, que Marcos dice no sé qué cosa. Yo no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer como con esa información? Que no sea simplemente, como tú dices, una información o un check, sino qué vas a hacer con Sí. eso. O sea, que cómo vas a aplicarlo a tu vida. Exacto, que no sea conocimiento, porque el conocimiento solo es muerto. Me encanta eso que tú dices porque todas esas técnicas son buenas, ¿verdad? Y yo las hago igual, subrayo, pero al final esas son técnicas y me va a enseñar como el blanco y negro. Esto es lo que quiso decir en esta época, pero cuando el salmista ora, enséñame las maravillas, abre mis ojos. Son los ojos de mi entendimiento, de como tú dices, interiorizar qué significa, cuál es el espíritu detrás de esa enseñanza. No solamente, y entonces Jesús fue y se levantó y fue, no, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el espíritu detrás? Yo creo que eso solamente el Espíritu Santo puede dar eso. Por eso que dice la palabra que la palabra hace sabio al sencillo. Porque no hay que ser inteligente, no hay que, es una obra del Espíritu Santo el revelarse. Y otra cosa que tú dijiste que me gustó y es bueno para las hermanas. Si Dios nos ha revelado el Espíritu Santo, que nosotros pecamos, porque es un pecado de temor o de ansiedad, y que esa es una lucha para mí, estudia eso en la palabra. Ve a la palabra y busca en los salmos, como tú estás haciendo, ¿cómo yo no debo temer? ¿Qué es lo que me pasa? No tengo fe, no creo esta promesa, no. Entonces estudiar esos tópicos. O por ejemplo, hay personas, no sé, cualquier tópico que uno, la oración, me cautiva eso, la oración. ¿Qué dice la palabra oración? Vamos a hacer un estudio de tópicos. No quiere decir que tú no estés leyendo la Biblia, pero que tú estés buscando intencionalmente eso. Y pedirle a Dios que te lo revele. Entonces eso también es importante cuando uno está. Y entonces hacerla de manera devocional. Porque
Yo tengo personas conocidas que me han dicho, yo me he leído la Biblia, pero la leen como un libro Exacto. de texto. Entonces es la historia, el Antiguo Testamento y en esta época y el año tal y no sé qué, pero eso es muerto. Eso no hace mucha información. Por eso tiene que, de nuevo, ser revelación y que eso se convierta en, mi corazón arda. Me encanta cuando dice la palabra que los discípulos que iban camino a Emaús se encuentran con Jesús y dicen, no ardía mi corazón, mientras que nuestro corazón arda con lo que estamos leyendo, porque eso está retumbando dentro de nosotros. No solamente es una palabra blanco y negro que estoy leyendo. Así es. Bueno, Laura, ya hemos llegado al final para no extendernos mucho y no sé si tú quisieras decir algunas. Esperamos que las que nos escuchen le hayamos, ¿cómo se dice? Whet the appetite. Como abierto el apetito a esas que no están en la palabra. Métete en la palabra, habita en la palabra. Dice que sin Él nada podemos hacer y sé alentada cada día. Busca una hermana que quizás esté en la palabra que te ayude a empezar el hábito. Y una cosa que te ayuda de nuevo es el reto de Mujer Verdadera 365 que vamos a colgar aquí. Pero sé alentada y haz de eso tu alimento diario y un hábito diario. Amén. Y como tú dices, o sea, empezar también como a notar los cambios y lo que Dios va respondiendo. En tus oraciones pequeñas, o sea, nada es pequeño para traerlo delante del Señor. Él está en todos los detalles, desde el ínfimo más pequeñito hasta el más grande, porque para Él no hay cosas chiquitas ni grandes. Para nosotros vemos una cosa como pequeñita, pero para Él todo es del mismo tamaño. Bueno, y siempre tenemos nuestra verdad bíblica, y la verdad bíblica del día de hoy es corta, pero importante, que la encontramos precisamente en el Salmo 119, el versículo 17 al 18, que dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Que esa sea quizás nuestro lema de este año, que el Señor, como tú dices, abra nuestros ojos a la maravilla de su ley. La palabra de Dios no es simplemente los 10 mandamientos, es mucho más que eso. Y hay mucha riqueza en la palabra de Dios, y que sí, que todas podamos siempre estar conscientes de eso, como tú decías, Laura. Hay días que sí, que es verdad que uno no quiere, no siente el deseo, o a veces sencillamente entra directo en el día y ni se acuerda de eso, pero que el Señor nos ayude y que Él ponga también el querer como el hacer en nosotros. Amén. De permanecer en su palabra. Y quiero pedirte, Laura, por favor, que ores para cerrar este tiempo de arraigadas. Señor, qué bueno es estar de nuevo conectadas con nuestras hermanas. Ya las extrañábamos cada viernes, Señor. Gracias por el descanso que también viene de ti. Gracias por este nuevo año, esta nueva oportunidad de vivir para ti, de servirte en cada lugar donde tú nos colocas. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado en oscuridad. Tú nos has mostrado quién eres. Nos has mostrado a Cristo. Nos has mostrado tus planes, tus propósitos. Y nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra, a vivir para tu gloria y glorificarte y exaltarte. Y Señor, crea en nosotros esa sed de ti, Padre, porque sin esa sed no nos vamos a acercar a tu palabra como con el anhelo de ese siervo que anhela estar allí en las aguas, Señor. Así que te pedimos que tú crees la necesidad en cada una de nosotras de venir a ti diariamente, de habitar, de permanecer en tu palabra, de ser enseñadas por ella, de ser confrontadas, alentadas, aconsejadas por ella, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder conocerte a través de tu palabra y por no dejarnos a tientas, Señor, en este mundo caído, en este peregrinar, sino que nos has enseñado el camino, nos has iluminado el camino, como Yamel decía. Así que te alabamos, te exaltamos y te damos gracias en este día, y te pido que bendigas a cada una de las hermanas que nos escuchan, Señor, que las bendigas con más hambre de ti y más anhelo por ti. Y es en tu nombre que oramos. Amén, amén. Y bueno, obviamente nuestro recurso recomendado es la Biblia. Aquí está nuestra Biblia de letra grande para las mayores de 25, como yo.
Este es de letra pequeña porque como yo soy Exacto, una sí. joven Yo aún, no, yo lo uso la de 25 para que también la puedan Sí. tener, pero obviamente no tiene que ser o sea, es la Biblia, cualquier Cualquier Biblia, Biblia, pero que sea exacto. la Biblia, que puedas leer la Biblia. Y como Laura decía al principio, aquí está nuestro app para que puedan verlo de la conferencia, para que puedan bajarlo y puedan estar ahí sabiendo todas las informaciones. Miren, tiene de todo ahí para que vean, tienen el chat, tiene fotos, tienen los horarios, o sea, toda la información que ustedes necesitan saber, los guía expo, o sea, ahí está para que puedan también conectarse. También les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder a eso. Y bueno, nada, nos queda simplemente Y lo de Mujer Verdadera también, 365, sí, vamos a y el colgarlo reto de también. Mujer Verdadera 365 también estará ahí. Y nada, amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí una vez más en Arraigadas. Laura, gracias por estar aquí, acompañándonos como siempre y animándonos en permanecer en la palabra de Dios. Así que nos vemos la próxima semana. Un saludo que a tengan un todas. bendecido fin de semana.